Willkommen, bienvenido, welcome. Esto es Plan 9, soy Nahuel Rodríguez y hoy vamos a hablar de Goodfellas, una película de 1990 dirigida por Martin Scorsese con guión de Nicolas Pileggi. Martin Scorsese está adaptada del libro de Nicolas Pileggi que se llama Wise Guys. Está protagonizada por Robert De Niro, Joe Pesci y Ray Liotta y cuenta la historia de Henry Hill, un miembro de la mafia, desde sus inicios hasta su posterior captura y detención y la ayuda que brindó en la detención de sus compañeros. Goodfellas, desde la perspectiva de Henry Hill, parece ser la narrativa del sueño americano. Obviamente para el espectador es la contracara, si se quiere. Vemos que Henry empieza muy joven a trabajar, por así decirlo. Hablan de los 13 años de edad, pero bueno, en ese momento señala que tenía más plata de la que podía gastar. Y Henry empieza con la mafia de a poco, ¿no? Primero haciendo un trabajo part-time, después empieza a no ir más a la escuela. El padre lo golpea y sus amigos de la mafia amenazan al cartero para que no traiga más cartas. Entonces a partir de ahí vemos que no vuelve a ir a la escuela. Y vemos que, entre comillas, empieza de abajo, ¿no? Tiene trabajos simples. Primero es hacer entregas, después empieza a prender fuego a autos, aunque paralelamente también sirve comida. Y bueno, va cobrando importancia la noción de que hay que hacer ciertos sacrificios para poder ascender en ese trabajo. Y esos sacrificios son los que implican violencia extrema, ¿no? Esto se puede vincular con la primera escena de la película, donde vemos el asesinato de una persona que se creía primero muerta y estaba en el baúl del auto de Henry. Vemos lo salvaje de ese asesinato, pero lo más interesante es que la frase que da inicio a la película no tiene que ver con ningún tipo de reconocimiento sobre la incorrección de eso, sino que dice algo así como: desde que puedo recordar siempre quise ser un gángster. Con la aparición de Jimmy Conway, bueno, hay que decir que tiene un apodo muy cómico, ¿no? Le dicen Jimmy the Gent, que sería algo así como Jimmy el Caballero. Henry ve una oportunidad de ascenso laboral, por así decirlo, entonces empieza a volverse la mano derecha de Jimmy. Esa perspectiva la ve a través de la forma en que Jimmy da propinas a las personas que lo rodean. Se podría decir que Henry tiene cierto hábito de proactividad, ¿no? Que después le va a llevar a actividades delictivas que la misma parte de la mafia no quería estar involucrada y que quizás es la que lo lleve a la perdición, por así decirlo, ¿no? Perdición es un término muy relativo de acuerdo a su final. Ese negocio es la venta de drogas, ¿no? La distribución de cocaína. Quizás una pata atractiva del negocio, por así decirlo, de la mafia. Siempre hay que tener en cuenta que estoy analizando la mafia sin romantizarlo, ¿no? Como mismo hace Goodfellas. Bueno, esa parte atractiva es sentirse parte de la familia, por así decirlo, ¿no? Lo que ahora se podría llamar ponerse la camiseta de la empresa. Eso es muy simpático de ver cuando vemos que Henry es felicitado por buena parte de la mafia al ser detenido. Si bien la escena del Copa es la más conocida de Goodfellas, hay un plano secuencia con traveling bastante significativo también, que es cuando Henry nos muestra a la familia de la mafia dentro de lo que sería el club. Es un muy buen plano porque es un plano subjetivo. Estamos viendo a estos mafiosos a través de los ojos de Henry y también, en cierta medida, estamos interactuando nosotros mismos dentro de esa, entre muchas comillas, familia. La cámara goza de gran movimiento, se hacen paneos y bueno, va con la idea de la película, ¿no? De que en cierta manera experimentemos ser parte de la mafia, con sus cosas atractivas y con sus cosas muy peligrosas. En cierto momento igual esa visión subjetiva cambia y vemos a Henry en cámara, lo que me pareció un poco extraño, pero bueno, eso no quita que lo visto anteriormente sea un plano subjetivo. Goodfellas es una película bastante intimista, ¿no? Porque está basada en el libro de Nicolas Pileggi, que entrevistó a Henry, ¿no? Henry fue una persona bastante carismática, magnética, por así decirlo. Pero bueno, tiene un tono de confesión. Por eso Henry nos cuenta todos sus pensamientos, sus deseos, sus opiniones. Y una de las formas de acceder a esa intimidad es
partir de su voz, a través de su relato, que obviamente parece ser una confesión, digamos, quizás al FBI, quizás a una grabación. O sea, se nota que es una voz grabada por cierto ruido blanco, si se quiere, pero también es una voz que nos llega de forma muy clara y alta a los oídos. Es como si prácticamente nos estuviera hablando al oído Henry. En Goodfellas tenemos a un Joe Pesci quizás en su mejor nivel. Eso lo vimos en esta escena que analizamos, que es la escena de presentación de la familia de la mafia dentro del club. Ahí vemos a Joe Pesci como una especie de animador, es el centro de la atención. ¿Y cómo logra eso? A través de cierto ego, cierto toque cómico, pero más que nada su alternancia entre la violencia y la comedia. Es la persona más violenta del bar. Y por eso es la persona que tiene atención de los demás. Es interesante ver cómo Henry describe el negocio de racketeering, porque primero dice que bueno, solamente se trata de protección para las personas que no pueden acudir a la policía, pero después nos cuentan cómo funcionó en el bar. Dice que solía concurrir Henry, se hizo socio de Paulie, el dueño, y terminó yendo a la bancarrota. O sea, si bien tenía la protección, como dice, sin importar qué pasaba cada semana, tenía que pagarle un monto fijo, y eso hace que se lleve el bar a la quiebra, que empiece a acumular deudas para luego ser prendido fuego y así cobrar la plata del seguro. Tener la perspectiva de Karen le da frescura a la película. Es una voz que aparece bastante rápido, cerca de los 25 minutos. Ya desde lo que sería la segunda cita o el segundo encuentro más bien, podemos ver que va a ser una relación bastante tóxica. Karen va a confrontar a Henry y a insultarlo, por así decirlo, frente a sus compañeros de la mafia. Y vemos que la perspectiva de Henry cambia completamente hacia Karen, porque se empieza a sentir atraído por ese griterío en la calle y esas amenazas. Y después, bueno, ya vemos que lo que sería plenamente la segunda cita es en el Copacabana, ¿no? Ahí es donde Karen se empieza a interesar por Henry, al ver el tipo de poder que tiene. Henry en ese momento tiene mucho poder. Es una persona que es saludado por todo el personal del Copacabana, es saludado por otras personas. Tiene una mesa al lado del escenario sin haber hecho una reservación, según entendemos. Y no solo eso, le regalan un Dom Perignon. Entonces a partir de ahí vemos que Karen se siente atraída por toda esa atención. Y vemos que no es ingenua, ¿no? Porque cuando le pregunta a Henry qué hace de su vida, él le dice que trabaja en construcción. Ella toca sus manos y les dice: estas manos no parecen de alguien que trabaje en la construcción. Y él le dice: soy delegado. Les hay cierto reconocimiento de que pasa algo. Pero bueno, yo creo que buena parte de ese tipo de relaciones implica una cierta negación o desconocimiento voluntario. En otra de las escenas de citas vemos ese poder deslumbrante que tiene Henry, ¿no? Y ya como va quedando cegada por el poder de Henry y Karen. Tenemos una escena increíble donde vemos otro Dom Perignon que es enviado por Bobby Vinton a la mesa de Henry. O sea, están viendo a Bobby Vinton en primera fila y el cantante mismo les obsequia un champán. Y bueno, eso nos lleva a otras cosas, ¿no? Como podría ser la vinculación de artistas con la mafia. Para que haya una mafia tan poderosa tiene que haber complicidad en todos los niveles. Hay que aclarar que en cierto momento Karen dice que no le parecía algo extraño que una persona de 21 años tendría tales conexiones. Pero bueno, quizás confiar en eso sería pensar que ambos son narradores confiables, cuando, digamos, la subjetividad tiene una parte muy importante en la historia. Ya el hecho que hace que Karen entre por completo en la vida de Henry, por así decirlo, es cuando Henry golpea al vecino de Karen por querer abusar de ella. En ese punto tiene que esconder el arma de Henry y lo hace sin cuestionarse. Y bueno, también descubre que Henry es una persona que la va a poder proteger a ella, y eso le da seguridad. Ya el esconder el arma es como el punto de no retorno, digamos, para Karen, ¿no? Y bueno, la escena en que Henry le parte la nariz al vecino con el arma
Es muy violenta, pero tiene cierta comicidad en cierta medida, porque este vecino está arreglando junto a dos amigos un Corvette. Entonces como que mostraría cierta masculinidad. Y ve cómo se acerca Henry. Los amigos de este vecino están sonriendo, pero su sonrisa cambia muy pero muy rápidamente cuando Henry le pega con el arma a este vecino. Entonces, digamos, podemos decir que su masculinidad queda trascendida, por así decirlo. Esa fuerza física y masculinidad promedio del ciudadano de a pie es siempre superada por la fuerza de la mafia, por así decirlo, ¿no? Que es lo que quiere mostrar en toda parte de la película. Henry siempre quiere decir: yo era uno de los wise guys. Yo no tenía que hacer fila para comprar el pan, no tenía que hacer fila en ningún lado y siempre conseguía lo que quería. Entonces, bueno, muestra la trascendencia de este tipo de vida, entre muchas comillas. Es fácil entender por qué Karen se siente atraída por Henry, ¿no? Porque le brinda lo que todos querríamos: estabilidad económica, abundancia, romance, una gran familia extendida en la cual se puede confiar, entre muchas comillas, ¿no? Confiar. Tiene todo lo que quiere simplemente con pedirlo. Pero bueno, eso es quizás lo que parece hasta cierto momento del matrimonio, ¿no? Cuando se empieza a derrumbar completamente por las aventuras de Henry y su conducta errática. El punto que lleva a la perdición a varias personas es el que llega la hora cuando Tommy mata a un iniciado de la mafia. Ahí vemos que no solamente Tommy es la persona completamente irracional, sino que también vemos a Jimmy en ese papel, la única persona que puede reflexionar fríamente sobre las implicaciones de ese asesinato es Henry, que se encuentra en cierta medida sorprendido por lo que pasó. La escena siguiente de asesinato es para mí brillante por el tono de comicidad que tiene. Tommy va a la casa de su madre a buscar una pala y eso hace que la madre se despierte. La madre, por supuesto, es la madre en la vida real de Martin Scorsese. Entonces vemos que ve a Tommy con la remera manchada de sangre y bueno, le dan como excusa que atropellaron a un ciervo. Pero es increíble la reacción rápida que tienen, ¿no? Y saludan a la madre de Tommy como si fuera la madre propia, Henry y el personaje de De Niro. Y después vemos como la madre les cocina y se quedan muy amablemente cenando. Eso muestra el nivel de psicopatía de estas personas, ¿no? Que pueden ser los más efusivos con la madre de un amigo. Pueden cenar y tener charlas amenas cuando hace unos minutos habían matado a una persona o habían dejado casi moribunda a una persona. Es interesante ver cómo Henry naturaliza ciertas cosas, ¿no? Eso producto de su idealización de la mafia. Más allá de haber entregado a media mafia, vemos que era una vida que le encantaba. Entonces vemos cómo quizás cosas son pequeños errores, pequeñas imperfecciones del sistema casi perfecto que era la mafia. El hecho de que las personas se maten entre sí con gran facilidad parece ser una cuestión que era normal y que quizás debería haber sido corregida, porque eso llevó a la muerte de Tommy. Y después vemos otra cosa naturalizada como es el hecho de tener amantes. Por eso hay un día para las amantes, en el cual van al Copacabana, que son los viernes, y otro día para las esposas. Eso, bueno, también es una demostración del poderío económico, el hecho de poder llevar dos relaciones al mismo tiempo. Es interesante ver cómo Karen termina recurriendo a las mismas prácticas intimidatorias que usa Henry o la mafia en general a la hora de enfrentar al amante de Henry. Va a su edificio, la humilla, la insulta, la amenaza y lo peor es que va con sus dos hijos, a los cuales ya habíamos visto presenciar una discusión tremenda que no intentaron ocultar ni Henry ni Karen. Después vemos que Karen
escala un poco más el conflicto, llegando a apuntar a Henry con un arma a la cara. La intervención que hacen Jimmy y Paulie sobre Henry también es genial y muestra esa hipotética doble moral. Le vamos a decir hipotética porque ellos no creen tener una doble moral, sino simplemente tener una moral. Son personas que asesinan a otras, que amenazan, intimidan, golpean, torturan, que engañan a sus mujeres, pero a su vez insisten con que Henry tiene que rectificarse, ¿no? Y volver con su familia, porque bueno, ahí insiste en la centralidad de la familia. Curiosamente son personas que actúan de forma paralela al Estado, pero son personas que reivindican la familia, lo cual es en cierta medida contradictorio, porque es una especie de apelación a un valor tradicional, cuando sabemos que es una institución, digamos, que va en contra de lo tradicional, entendido como el Estado quizás. Pero bueno, eso quizás requiera un análisis histórico más profundo de lo que es la mafia. Otra cosa genial para distinguir los wise guys de los ciudadanos de a pie es cuando le toca a Henry y a Jimmy ir a la cárcel. Primero que nada vemos como Henry va a la cárcel, ni siquiera esposado ni nada, y va en un Cadillac. Y después vemos que la cosa a rescatar de la estadía en la cárcel es la comida, porque por supuesto tienen acceso a carne, a pasta, a verduras frescas y un montón de cosas que ninguna otra persona tiene. Y bueno, eso muestra la diferenciación con la persona común. Es interesante que en cierta medida haya una crítica a la meritocracia, por así decirlo, porque la persona que entre comillas se esfuerza toda su vida es la que menos privilegios tiene, ¿no? Y ellos son bastante, entre comillas, inteligentes para darse cuenta que esa no es la forma de conseguir las cosas en Estados Unidos. Y eso, bueno, quizás hable de una gran falla del sistema en sí, ¿no? Y de la falsedad de ciertos ideales, como el modo americano de vida. Ahora deberíamos hablar un poco de las actuaciones. Ya señalé que Joe Pesci está quizás en el más alto nivel de su carrera. Después yo no creo que sea una película que tenga actuaciones excepcionales, porque bueno, en cierta medida tampoco es lo que busca. Digamos, el que segundo mejor está después de Joe Pesci, yo creo que es Ray Liotta, que bueno, hace un papel creíble, ¿no? Tiene que hacer de un adicto, de un mafioso o una persona con problemas de ira y se adapta bien. Me parece que al mismo nivel está Lorraine Bracco como Karen Hill, que bueno, habiendo visto varias veces esta película, su actuación parece mejorar, digamos. Te das cuenta de la centralidad de su papel y lo bien interpretado que está. Y después también está Robert De Niro. Robert De Niro está bien, como siempre. Es raro que tenga actuaciones decepcionantes, por lo menos en ese momento. Logra ser lo intimidante que puede ser. Pero bueno, es un papel de fórmula, digamos. Un papel al que medianamente está acostumbrado, que posteriormente repitió en Casino, por ejemplo. Si consideramos el asesinato iniciado el punto más importante de Goodfellas, el segundo punto quizás sea el robo a Lufthansa. A mí me parece particularmente interesante el asesinato de Morris, porque viene la esposa de Morris a la casa de Henry. Entonces ahí se lleva a cabo una confrontación donde la esposa le dice a Henry: yo sé que sabes qué le pasó. La cuestión era que Morris no había llamado a la esposa, como siempre hacía cuando iba a llegar tarde. Y bueno, se podría comparar con la escena de The Irishman, ¿no? Donde también De Niro es confrontado con sus acciones cuando recibe una llamada de la esposa de Jimmy Hoffa. Acá se podría decir que está mejor estilizado, digamos, en The Irishman. Es una escena dramáticamente más fuerte acá. La escena de Goodfellas podría pasar en cierta medida desapercibida, pero bueno, me parece que es siempre un constante hacernos dar cuenta de las implicaciones que tiene estar en la mafia, digamos, ¿no? La persona al lado tuyo puede ser
asesinada por una decisión repentina. Otra cosa que podemos vincular con The Irishman es el asesinato de Tommy, porque es bastante parecido a cómo Scorsese representa el asesinato de Jimmy Hoffa. Ambos van a una casa donde supuestamente tienen que haber más personas y no hay. Ambos se dan cuenta que algo raro está pasando, aunque Tommy se da cuenta de forma más directa. Y después, bueno, el asesinato de Tommy, como los asesinatos vinculados a Lufthansa, tiene un estilo similar a películas de terror, quizás a cómo quedan las víctimas de un slasher, quizás tenga algo de gore. El de Tommy particularmente es bastante sangriento, y los dos más relevantes de Lufthansa son bastante crudos, bastante gráficos. Otra de las grandes escenas de Goodfellas es la detención de Henry. Ahí, bueno, nos damos cuenta de qué calidad tiene el montaje y qué importante es el montaje en esta película de Scorsese, como en casi todas, o en todas. La montajista es la que siempre trabaja con él, desde Toro Salvaje, que es Thelma Schoonmaker. En el día de la detención vemos planos acelerados, tomas muy cortas, lo que nos da cuenta del estado psicológico en el que se encontraba Henry. Un Henry completamente adicto a la cocaína. Entonces entendemos que la forma en que ve las cosas probablemente esté influido por la cocaína. Y bueno, es una escena bastante increíble y con cierta comicidad en cierta medida, porque bueno, Henry no termina de sospechar que va a ser capturado en ese momento hasta bastante tarde de la escena, aunque lo siga un helicóptero. Yo quizás eso intuyo que es porque Henry piensa que es la cocaína la que le hace ver el helicóptero, por ejemplo, o que está paranoico por el hecho de simplemente ser paranoico. Pero bueno, era que ciertas cosas se cocinaron hasta llegar al punto de su eventual detención. Volviendo a las grandes escenas, otra muy interesante es el estilo con que está hecha la escena donde Henry declara en el estrado, porque rompe la cuarta pared, mira a cámara y cuenta cómo era su método para obtener cosas, y además sale de la parte de donde se declara, ¿no? Entonces demuestra ese poder, esa capacidad que tiene para caer siempre parado, como un gato, digamos. Henry Hill es como el ejemplo perfecto del antikarma, porque es una persona que, digamos, cometió todo tipo de delitos, apenas cumplió condena y traicionó a lo que hipotéticamente era su familia, la mafia, y se salió con la suya. Pudo vivir feliz durante el resto de su vida, obviamente extrañando los privilegios de pertenecer a la mafia, pero pudo vivir una vida relativamente larga. Creo que lo interesante de Goodfellas es que no hay nada para aprender de esta biografía, de esta película de mafia, porque bueno, eso para mí tiene que ver con la neutralidad con que retrata las cosas de Scorsese, como, no sé, digamos un Errol Morris, por ejemplo. Hay personas que pueden pensar que Scorsese romantiza la mafia, pero yo creo que no. Yo creo que simplemente muestra, en cierta medida, ¿no?, las cosas como son. A veces las acciones pueden no tener consecuencias. En la última escena vemos a Henry recogiendo el periódico desde el porche de su casa, en pijama. Bueno, y ahí ya nos damos cuenta que volvió a la vida de el hombre de a pie, que ya no es un wise guy. Y después tenemos a Joe Pesci disparando a la cámara en un homenaje a The Great Train Robbery. Traté de, en este análisis, no decir cosas muy obvias. Hay un análisis bastante interesante que se puede ver, que es el de Jack Movie Reviews, que se titula algo así: ¿por qué Goodfellas es la mejor película de mafia? Espero que les haya gustado este análisis. Fue lo más exhaustivo posible. Sí me quedaron ciertas cosas visuales para analizar, pero no considero que el podcast sea la mejor forma para eso, porque hay que analizarlo con video, no queda otra. Ya he hablado de Martin Scorsese en el segundo capítulo del podcast. Sí podemos recomendar que se mire ciertas películas de Scorsese sobre mafia, como Los Infiltrados y Casino. También se puede ver Calles Salvajes.
Me estaba olvidando de El Irlandés. Algunos la consideran como una obra maestra de Scorsese y mejor que las otras películas de mafia de Scorsese, siendo como hipotéticamente una síntesis de las anteriores. Yo tengo que decir que mi preferida es Casino, que es de 1995, 5 años después de Goodfellas. Es una película muy larga que me parece un poco más completa que otras sobre ese tema. Además, es bastante interesante cómo explican el sistema que tiene la mafia para sacar plata de los casinos, lo que le da bastante complejidad. Es interesante recordar que Casino está en Netflix, así que se puede ver desde ahí. También repasando un poco lo que hay de Scorsese en Netflix, encontré que está La Isla Siniestra, Rolling Thunder Review, que es un documental sobre Bob Dylan, y bueno, ya mencionado The Irishman, lo cual es un conjunto de películas más bien variadas de Scorsese, ¿no? Tenemos un documental, 2 películas de mafia y un thriller. Los thrillers también hay que decir que los maneja bastante bien. Me estaba olvidando de una última que es de Scorsese en Netflix, que es The Age of Innocence, un drama de época. A mí no me gustó mucho, pero bueno, tiene una escena de baile bastante interesante respecto a su composición. Bueno, esto fue todo por hoy. Acuérdense de seguir la cuenta de Instagram del podcast, que es @plan9podcast. También me pueden seguir en Twitter como @septimoarte, ¿ok? Soy Nahuel Rodríguez y les deseo buenas noches y buena suerte.